Dios les bendiga a todos los amigos, a los santos, a la iglesia de Cristo, a la iglesia de Dios en el mundo, el cuerpo de Cristo, su iglesia. Quiero decirles que estamos viviendo en un tiempo de confrontación, un tiempo de desafíos. Tenemos tanta información, a veces un tanto confusa, y el pueblo del Señor debe tener norte. El pueblo del Señor debe tener una luz hacia donde vamos. Y hoy tengo en mi corazón compartirles algunas verdades que Jesús nos dijo. Y muy claramente Jesús advirtió que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Quiero decirles que la iglesia tiene una esperanza. Tenemos esperanza. Tenemos luz, a Dios gracias. Tenemos revelación de las glorias eternas. La revelación de un Cristo glorificado. La revelación de su palabra que nos está guiando, que nos conduce hacia la eternidad. Cuando encontramos aquí en el capítulo 60 y verso 1 del libro de Isaías, donde quiero que meditemos por unos momentos, dice así la palabra: levántate, resplandece, que ha venido tu lumbre, y la gloria de Jehová ha nacido sobre de ti. En este momento quiero pensar que todos aquellos que hemos reconocido a Cristo, que tenemos una revelación de Él en nuestras vidas, y que Él exige cambios, y que Él exige una transformación, y que sé que vamos por ese camino, y que nadie es perfecto en este mundo. Todos cometemos errores, todos la fallamos. Yo mismo estoy consciente de eso. Es una verdad absoluta que necesitamos un cambio. Necesitamos doblegar nuestro orgullo, el ego tan elevado que todos llevamos. Necesitamos destronar ese ego para que reine el Señor Jesús, que tome dominio y control absoluto de todo nuestro ser, alma, espíritu y cuerpo. El profeta Isaías dice aquí: levántate, resplandece, que ha venido tu lumbre, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Iglesia, tienes gloria, tienes revelación de Dios. No tienes por qué tener temor, miedo, zozobra, porque el Señor dice que las puertas del infierno no prevalecerán. Todo temor se tiene que aislar de tu vida, de tu corazón, de tu familia. Porque aquí dice Dios: tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad los pueblos, mas sobre de ti nacerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria, y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Esta es una promesa maravillosa. Esto es algo profético que tiene que cumplirse. Pero ¿cuál es el problema? Que no estamos entendiendo el tiempo que estamos viviendo. Pablo dice que redimamos el tiempo. Capítulo 5, 13 de Efesios. Redimamos el tiempo porque los días son malos. Y para algunos ha sido realmente una época bastante triste. Cuánto dolor, cuánta tragedia. Seres queridos que partieron. Seres queridos que quizá están en agonía, en tribulación, en angustia. Alguien me llamó esta semana y me dice: Pastor Elamino, yo tengo una amargura en mi corazón. Tengo odio, tengo rencor. Estoy llorando, pero de amargura. Sí, le digo yo, pero para eso vino Jesús, para sanar nuestras heridas, para poner vendaje nuevo, para poner cambio, para darnos un cambio.
Si Jesucristo vive, como dice aquí, he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y es lo que estamos viviendo. La tierra se cubrió de tinieblas. Hay tinieblas en todo el mundo. Y cada día aumenta más y pareciera que no tuviéramos salida en ese túnel que estamos atravesando. Pero aquellos que confiamos y creemos en Dios, algo va a pasar. Yo le traigo buenas noticias. Va a haber un cambio. Viene gloria. Yo creo con todo mi corazón que vendrá una gloria sobre este mundo. Pero está purificando el ambiente, está haciendo cambios en nuestras vidas, nuestros hogares, nuestras familias, nuestros hijos. Hoy se cumple donde volverá el corazón del Padre al Hijo y el Hijo al Padre. Tienen que haber cambios sustanciales. Entonces, el profeta analizó los días que vivimos, porque aquí tinieblas cubrirán la tierra, toda la tierra se cubrió de tinieblas a través de este COVID-19. Que no hay salida científica, no hay salida de una medicina, no hay salida cómo atacar esto. ¿Por qué? Porque detrás de esto está la mano de Dios. ¿Acaso Dios no es poderoso para decirle al viento, cállate, enmudece? ¿Acaso Dios no es poderoso para decirle a este cuarto jinete del caballo amarillo, muerte, detente ya, para, no más? Lo puede hacer de un momento a otro, sí, pero ¿qué está probando Dios? Nuestra fe. Entonces, quiero decirte esta mañana, este día, este momento, que el Señor te dice que hay esperanza, que nosotros somos un pueblo que tenemos esperanza, que tenemos fe, que podemos confiar, que podemos decirle, oh Dios, tú eres el único que puedes, y los que confían en Él nunca serán avergonzados ni confundidos. No, tiempo de preparación. Pablo nos habla del día malo. Pablo nos habló mucho, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Probablemente nos llegó el día malo. En el capítulo 5, verso 13 lo dijo, y el capítulo 6 y versículo 13 también. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. El día malo nos trajo pobreza, nos trajo escasez, quizá nos trajo calamidad, quizá te quitaron el trabajo o algo sucedió. Pero yo te digo en el nombre del Señor Jesús que Él nos dice esta mañana que tenemos fe y esperanza y confianza. Él ha puesto, hay esperanza para su pueblo. Y los que confían en Él, como ya lo dije, nunca serán avergonzados. Entonces Pablo dice aquí, para resistir en el día malo. Yo puedo pensar en mi vejez también, la enfermedad. Se nos puede acabar todo, las fuerzas. Pero también viene el día de la tribulación, el día del juicio, el día de la ira. También vienen días duros, días difíciles, complicados. Pero el pueblo se prepara para esto. Para eso Dios nos preparó, para este tiempo Dios nos preparó, para estar apercibidos en el día exacto, conociendo el tiempo que nuestra visitación llegó. Esto fue el problema del pueblo de Israel, que no apercibió su corazón, no se preparó para el día malo. Venía el día en que el Señor les dice, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos? Pero no quisieron oír el tiempo de su visitación. Unas mujeres caminaban con Jesús y estaban llorando amargamente. Jesús se voltea y les dice, no lloren por mí, llorad por vosotras mismas. ¿Por qué? Porque tenemos que conocer el tiempo en que estamos viviendo. Algunos de sus discípulos, de los apóstoles, no conocían el tiempo de la visitación, el tiempo en que estaban viviendo. Y es bueno reconocer en qué tiempo estamos viviendo.
Dice aquí la palabra que en aquel entonces los que se habían juntado le preguntaron, Hechos 1:6, diciendo, Señor, ¿restituirás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo, no toca a vosotros los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, mas recibiréis poder, mas recibiréis la consolación del Espíritu Santo. Desde entonces está con nosotros, está dentro de nosotros y estará sobre de nosotros. Finalmente, quiero traerles esa reflexión. En una plática anterior hablé acerca del capítulo 20 del libro de Apocalipsis. Y quiero hacer esta reflexión puntual. Porque fíjense que el capítulo 20 del libro de Apocalipsis nos habla de un milenio. Y aquí dice que vi un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo y una grande cadena en su mano. Y prendió al dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Por 1000 años. Entonces, por 6 veces nos habla de este milenio en este capítulo. Y hay cosas muy maravillosas que ver aquí. Pero yo quiero trasladarme al capítulo 21. Y usted lo puede verificar ahí en su casa. Abra las escrituras. Tome nota de lo que estoy hablando. Porque quiero ser bastante usando la regla de la hermenéutica. Usando las reglas de la teología. Y la misma palabra del Señor, ella se responde. No tengo necesidad de forzar un verso y aplicarlo, y dogmatizar este verso, sino en la Biblia ella se interpreta a sí misma. En la Biblia toda tiene una connotación linda de su interpretación. Ella misma se interpreta, ella misma se defiende. Pues bien, en el capítulo 22 y el capítulo 21 de este libro de Apocalipsis dice, vi un cielo nuevo. 21:1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra fueron y el mar ya no es. Entonces yo, Juan, vi la santa ciudad Jerusalén, que descendía del cielo, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Eso me da la idea que los matrimonios que se mantienen en la tierra, pues serán premiados en su fidelidad. Miren qué lindo, aquí nos habla de la relación matrimonial. Y allá en el capítulo 21 siempre, y el versículo 10 dice, llevóme en espíritu a un grande monte, que me mostró la gran ciudad santa, la Jerusalén, que descendía del cielo teniendo la claridad de Dios, y su luz era semejante a una piedra preciosísima, y da detalles maravillosos de la ciudad. Y sería lindo hacer un análisis de todas las dimensiones, de las medidas, de las perlas, de los diamantes, de las joyas que hay en esa ciudad. Pero yo quiero subrayar algo en esto. ¿Cómo es que el Espíritu Santo, usando a Juan, el Espíritu Santo revelador de la palabra, cómo fue posible? Sí, yo sé que es posible, es cierto, perdón, es posible que el Espíritu Santo nos haya dejado esta revelación, porque cuando ya vemos cielos nuevos, tierra nueva y la nueva Jerusalén dispuesta para su marido en esta nueva etapa de la eternidad, porque esto es ya la eternidad. Pero ahí dice en el versículo 7, y el que venciere, como haciéndonos una reflexión para el día de hoy en el presente, pero al que venciere poseerá todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Mas a los temerosos, incrédulos, abominables, homicidas, hechiceros, idólatras y mentirosos, su parte será en el lago ardiendo con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y en el capítulo 22 sigue haciendo la misma referencia, pero ¿cuál es la relación y la pregunta es de este misterio? ¿Por qué Dios sigue hablándonos de estos pecados tan horrendos ya como una exhortación final?
Y dice en el capítulo 22, porque el capítulo 22 nos habla de en medio de la plaza me mostró un río limpio, un árbol de vida. Y qué lindo, la restauración del jardín, regresando al principio como Dios estableció a Adán y a Eva. Pero entonces en el capítulo 22 y el versículo 15, después de hablar de las maravillas de la Nueva Jerusalén, la ciudad santa, maravillosa, la ciudad de la iglesia, de la novia que se está preparando. Esta es la meta final de esta congregación linda. Pero entonces, ¿qué sucede? Por eso tenemos que añorar, desear vivir una vida santa y pura. Porque nadie podrá entrar a esa ciudad si no tiene los requisitos que ya hemos hablado. Pero esa exhortación me llama poderosamente la atención y quiero finalizar con algo que es bastante fuerte. Yo sé que es muy fuerte, pero lo tengo que decir porque aquí está en la palabra. Estamos en la palabra, no lo dice Belarmino Martínez, no lo dice fulano de tal, lo dice Dios. Lo dice, ni siquiera lo dice a alguien algún teólogo preeminente, alguien especial. No. Lo dice el Espíritu Santo a través de Juan, la revelación del Apocalipsis, Y en el versículo 15 del capítulo 22, usted lo puede verificar ahí. Dice, mas los perros estarán fuera, los hechiceros, los disolutos, los homicidas, idólatras y todo aquel que practica y ama la mentira. Y yo quiero solamente, porque tendríamos mucho tiempo para hablar de cada uno de estos pecados tan feos. Pero me quiero referir cuando dice, mas los perros. ¿Y quiénes son los perros? Resulta que en el libro de Filipenses, el apóstol Pablo hace una referencia. Y en su capítulo 3 y versículo 2 dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos del cortamiento. Por favor, subrayemos esto para no equivocarnos en la aplicación que estoy dando. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros. Entonces, aquellos perros que estarán fuera son los malos obreros, los predicadores, aquellos que lucraron por la palabra, el lucro de la palabra. Eso dice que algunos predican por amor, algunos predican la verdad de Cristo por envidia. Dice que otros predican por buena voluntad. Los otros anuncian a Cristo por contención, son contenciosos, no aceptan autoridad apostólica, ministerial, pastoral, no se sujetan a nadie. Es tremendo esto. Entonces aquí dice Cristo, contención, contienden con la doctrina. Dicen, ya no hay revelación. Sí hay revelación fresca. Pero lo que sucede es que estos predican, hay una envidia en sus corazones. Dicen, no sinceramente, no son sinceros. Pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero bendito Dios por aquellos ministros, pero los otros predican por amor, sabiendo que yo soy puesto por la defensa del evangelio. Esto se llama apologética. La apologética tiene un arma de defender la verdad de Dios, defender la doctrina, defender la realidad. Esto es interesante. Yo he pasado por institutos teológicos y en algunos de ellos aprendí y oí, oí que se decía, las lenguas son del diablo, hasta se mofaban. No hay revelación, no hay ministerios, no hay dones, no hay sanidades, no hay nada. Pues, ¿en qué estamos? Eso no es el evangelio que Jesús enseñó y predicó. El evangelio es de poder. Esos son los malos obreros. Para cerrar, en el capítulo 2 del segundo libro de Reyes y versículo 31 dice, y como entraba Jehú por la puerta de ella, sucedió bien a Zimri, que mató a su señor. Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo, ¿quién es conmigo? ¿Quién? Y miraron hacia
él 2 o 3 eunucos. Está hablando del incidente de Jezabel. Y entonces dice aquí, alzándole entonces su rostro hacia la ventana, dijo, ¿quién es conmigo? Dijo Jehú, ¿quién? Y miraron hacia él 2 o 3 eunucos. Y él les dijo, echadla abajo, hablando de Jezabel. Y la echaron, y parte de su sangre fue salpicada en la pared y en los caballos y en el atropello. Entró luego Jehú, después que hubo comido y bebido, y dijo, id ahora ver a aquella maldita y sepultadla, que es hija del rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera, los pies y las palmas de las manos. Y volvieron y dijéronle, la palabra de Dios es esta, la cual él habló por mano de su siervo Elías Tisbita, diciendo, en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel, y el cuerpo de Jezabel fue cual estiércol sobre la faz de la tierra, y la heredad de Jezreel, de manera que nadie puede decir, esta es Jezabel. Esto es algo profético, porque dice aquí, y la heredad de Jezreel comerán los perros, y dice que el cuerpo de Jezabel fue cual estiércol sobre la faz de la tierra. Esa entidad, esa potestad de Jezabel, ese sistema religioso, es de la que practican estos malos obreros, que son, como dice aquí, los perros. Muy fuerte, ¿verdad? Sí, lo creo. Pero es necesario que hablemos de esto en el capítulo para finalizar, porque necesito apoyarme ahora proféticamente este punto que estoy desarrollando. En el capítulo 56 del libro de Isaías dice, tus atalayas, en el versículo 10, lo puede apuntar, lo puede verificar. Isaías 56, 10 dice, tus atalayas ciegos, son todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no tienen revelación, no tienen luz, no tienen qué hablar, por eso discuten, por eso es que tienen rivalidad, ya no hay luz, empiezan a atacar toda la doctrina apostólica, la doctrina de revelación, la doctrina pura. La doctrina que tiene la iglesia de los hechos es doctrina apostólica. Y si estamos en la doctrina apostólica, nos estamos preparando para la venida del Señor. El amado viene y la iglesia no puede estar en un estado pecaminoso de contaminaciones. Tiene que estar en una revelación constante de ministros que están comiendo del Cordero, ministros que comen palabra, que vienen del cielo para recibir el pan, el maná del cielo, para recibir la revelación fresca y alimentar al pueblo, alimentar y decirles que es luz, que son tinieblas. El tiempo de desafío llegó. El tiempo ya llegó de hacer una separación clara como hijos de Dios. Y finalmente el profeta Isaías en su capítulo 56 y versículo 10 dice, lo vuelvo a repetir, sus atalayas ciegos, todos son ignorantes, todos ellos perros mudos que no pueden ladrar, soñolientos, echados aman el dormir. Esos perros ansiosos no conocen hartura. Los mismos pastores no supieron entender y todos ellos miran a sus caminos. Todos ellos miran a sus caminos. Dicen, no pudieron entender. Y todos miran sus caminos y cada uno a su provecho y cada uno a lo que le ha venido la gana. ¡Qué terrible! Es necesario, como profeta, como ministros de Dios, tenemos que proclamar esta verdad del cielo. Pero finalmente, ese espíritu que caminó por toda la Biblia y por toda la historia, es el sistema babilónico. El sistema babilónico que nos ha traído tanta confusión religiosa, de la cual tenemos que romper. Pablo dice en el capítulo 12, verso 1 de Romanos, nos ha llamado a un culto de inteligencia capaz de romper con el sistema y presentarnos puros y santos en un culto agradable para el Señor. Y en el capítulo ahora que estamos analizando aquí, es interesante, sumamente interesante que le pongamos atención a esto.
Pero yo quiero cerrar ya porque el tiempo pues es corrido acá y yo necesito dejar sentada esta verdad. Capítulo 2 y versículo 20 del libro de Apocalipsis. Estamos hablando de la revelación. Mas tengo pocas personas contra ti, pocas cosas contra ti. Capítulo 2 y verso 20 de Apocalipsis. Porque permites a aquella mujer Jezabel. ¿Y cómo apareció ese espíritu otra vez acá? ¿Cómo? ¿Cómo apareció esa entidad acá? Entonces dice, aquella mujer Jezabel no es aquella Jezabel encarnada o reencarnada. No, es el espíritu, es la influencia, es el sistema que ha corrompido toda la tierra hasta el sol del día. Y la exhortación dice, se dice ser profetiza y engaña a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Este sistema es la que enseña. Imagínense, aquí dice, es la que profetiza y enseña nuevas profecías, nuevas revelaciones, un nuevo Cristo, un nuevo sistema, un nuevo espíritu, dice, el neopentecostalismo, wow, las reformas de la palabra, wow, tantas cosas que vienen. Pero tenemos que regresar a los principios, volver a los caminos, volver a las sendas antiguas, lo dijo el profeta. Tenemos que regresar a las sendas antiguas. Tenemos que regresar a la palabra profética, que es más permanente. Y dice aquí, enseña a mis siervos. Pero dice Dios, yo le he dado tiempo para que se arrepienta de sus fornicaciones. Porque si no se arrepiente, entonces he aquí yo la echo en cama y los que adulteran con ella en grande tribulación. Adulteran no es simplemente una relación de pareja, no, es una relación que tiene que ver con el sistema, con la religiosidad. Santiago 5:4 lo dice claramente. Ahí lo dice claramente que adúlteros, no améis al mundo, porque el que ama al mundo se constituye entonces uno de los que le gustan los placeres del mundo. Y eso es interesante, que nosotros le pongamos atención a la palabra. Espíritu Santo, espero que tu palabra, Señor, fluya hasta donde debe llegar. Pero nos has levantado con una voz profética, con una voz pastoral, con una voz de tu Espíritu Santo. Señor, yo te pido, Dios, que nos definas a todos. Señor, no trato de señalar y juzgar y criticar, Señor. Trato con todo mi corazón de desafiar al pueblo para un encuentro con Cristo en las nubes. Una iglesia que se prepara, una iglesia pura, sin mancha, sin arrugas, sin contaminaciones de lo que he hablado. Muchas gracias, Padre, y te pido que tu palabra fluya y corra por todo el mundo, si es posible. Gracias, Padre. Bendigo a los hogares, bendigo a las vidas, bendigo a aquellos que escucharon esta palabra. Señor, llénalo de tu espíritu, de gozo y de paz. Aleja todo temor, toda ansiedad, toda depresión, todo espíritu contrario. En medio de toda esta tormenta, la paz de tu espíritu en ellos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.